Entonces presentamos la charla de Zenón Martín Mardones, de nombre Ornitomicología, relaciones entre aves y hongos, repaso y avances sobre el conocimiento relacionado a las aves y la funga. Agradecemos una vez más el registro de las charlas al programa de difusión científica Difunde Ciencia. Tendremos más información acerca de esto en el link del video en nuestro YouTube. Ahora le doy el pase a Zenón. Gracias, Toe. Bueno, primero que todo, saludar a cada una y a cada uno de ustedes. Agradecido de estar invitado también a este festival que celebra las aves en Villarrica y en la región, y por qué no decirlo también en el país. Feliz de participar y de aportar con este conocimiento que está bien interesante igual, que no se difunde mucho a través de otros medios que no sea la academia, por ejemplo. Entonces, con ese fin de poder bajar esta información que a veces se pierde en el aula, se pierde en las salas, lo quise traer para ustedes. Bueno, mi nombre es Zenón Mardones, yo soy licenciado en Ciencias de los Recursos Naturales de la Católica de Temuco, trabajo como consultor ambiental en flora, en fauna, en hongos. Trabajo también como excursionista, llevo gente a conocer lo que es el reino fungi en Temuco sobre todo, y este otoño también tengo ganas de empezar a salir a otras comunas de la región, así que les invito también a que me sigan en las redes. Mi Instagram es fungorum.trip, ¿ya? Y en iNaturalist también estoy subiendo alguna información, sobre todo especies que están poco vistas. En iNaturalist hay mucha información, entonces trato de seleccionar ahí ciertas especies que voy pillando que están bien interesantes para que también puedan ingresar a ese portal de información y puedan conocer también más sobre la biodiversidad de la región y de Chile, ¿ya? Esta charla en particular la nombré ornitomicología porque agrupa dos partes de las ciencias, que es la ornitología, que es el estudio de las aves, y la micología, que es el estudio de los hongos, ¿ya? Este campo que sale de la simbiosis entre estos dos estudios tiene estudios específicos, los cuales están muy interesantes porque también hay información de especies de acá de Chile, ¿ya? Y también hay muchas especies en el mundo en donde más se ha estudiado. Acá en Chile hay cerca de 5 estudios, más de eso no. Entonces, comenzando con esto, las relaciones que yo puedo encontrar entre los hongos y las aves, la primera es la alimentación, ¿ya? Existen muchas especies de aves en el mundo que se alimentan de hongos, y en Chile no es la excepción, ¿ya? Otra de las importantes relaciones que existe es la provisión de hogar. Esto quiere decir que hay hongos que benefician a las aves, en particular por la degradación que los hongos generan, para que las aves puedan generar cavidades en algunos árboles, por ejemplo, o también del cuerpo fructífero como tal, de los rizoides que generan algunos hongos para poder generar lo que son los nidos, ¿ya? Esto es muy interesante porque hay características que son únicas en algunos hongos que le permiten ventajas a las aves para poder sobrevivir en los inviernos, por ejemplo, ¿ya? También otra de las relaciones es la dispersión de esporas. Las aves participan activamente en la dispersión de esporas en el bosque nativo o en las ciudades, en todos lugares, ya sea por el consumo de los hongos, ya sea por estar en contacto con los hongos, encima de los hongos, bajo de los hongos, o al comer insectos que están también en los hongos, ¿ya? Otra de las relaciones, que está un poco negativa, es el parasitismo que existe en algunas especies fúngicas al aprovecharse de las aves para poder consumir, por ejemplo, la queratina que existe en las plumas o en otras partes del cuerpo de las aves, así como también la aspergilosis o la candidiasis, que son enfermedades que existen en la avifauna en el mundo, ¿ya? Y otra de las relaciones que es también significativa, que es la que también reúne mucha gente acá y aficionados de la fotografía o el diseño gráfico, es la relación cultural,
¿ya? Esto quiere decir o habla un poco de la inspiración que podemos llegar a tener a través del reino fúngico y del reino de las aves para poder expresar algo que queramos sentir. Ya puede ser una pieza de arte, una escultura, una pieza de música, etcétera. ¿Ya? Entonces la primera de estas, que es la micofagia, me basé en una revisión global de la significancia ecológica que existe entre las asociaciones simbióticas entre aves y hongos. Este es un estudio que realizó un joven igual, que tiene cerca de 28 años, el año 2019, en donde revisó mucha información, muchos papers, son cerca de 200 publicaciones aproximadamente, en donde reúne los mismos conceptos que yo les nombré de las relaciones que existen, y la primera de ellas que establece es la micofagia. Ya en el mundo, según él, hay 54 especies de aves que están consumiendo hongos, ya sea por la oportunidad nutrimental que estos le pueden dar, por los carbohidratos, las proteínas. También tenemos que existen propiedades medicinales dentro de los hongos que podrían estar beneficiando a las aves, ¿ya? Esto no es menor, no está investigado tampoco, ¿ya? Pero bien sabemos que la melena de león, el trametes versicolor, que es la cola de pavo, también tienen betaglucanos que incrementan el potencial medicinal dentro del ser humano o estimulan el sistema inmune, ¿ya? Entonces, las aves, al tener un sentido desarrollado del olfato, pueden captar los olores de ciertas trufas, por ejemplo. También pueden ver los hongos que son muy visibles, que también hay hongos visibles que son comestibles. Y también en esta búsqueda de alimentación pueden encontrar la presencia de insectos en los hongos, entonces ahí los están buscando permanentemente. Y un ave que está asociada a la micofagia, que tenemos un ave de Canadá que se llama Canada Jay, es el Perisoreus canadensis, que les voy a mostrar un video, que ahí se puede observar consumiendo el himenio de una especie de boletácea, ¿ya? Y ahí está encantadísimo el avecita comiéndose el honguito. Entonces ahí está aprovechando todo lo que los nutrientes le pueden otorgar al ave. Ahí está en un ambiente nativo, una situación que podría darse perfectamente en los bosques del sur de Chile, ¿ya? Entonces tenemos el Canada Jay, que es el arrendajo de Canadá, que se alimenta principalmente en esta investigación que se hizo el año 2021 de Amanita muscaria, de una especie de Craterellus, ¿ya? Que es un hongo de nombre común, trompeta de los muertos, y también de boletáceas o de Boletus sp. En Canadá las Craterellus hay cerca de 5 especies que son comestibles, los Boletus también, y la Amanita muscaria en particular. En el reino natural hay muchas aves que se alimentan de la Amanita muscaria y también mamíferos. Y esto es un poco extraño porque la manita tiene sustancias que son tóxicas. Sin embargo, hay que tener presente que los animales, tanto las aves, los insectos, los mamíferos, tienen otras enzimas en su sistema digestivo. Entonces pueden digerir la Amanita muscaria sin intoxicarse, no como nos pasaría a nosotros como seres humanos si llegamos a consumirla directamente, por ejemplo, ¿ya? Aquí tenemos otras especies de Craterellus y tenemos también el Boletus edulis. Es uno de los hongos más grandes que existe en el mundo y está presente en Canadá. Y sería también uno de los que se alimenta esta avecita. Del mismo género, que es Perisoreus, tenemos el Perisoreus infaustus, que es el yay siberiano. Este está en Asia y en el hemisferio norte, en Inglaterra también. Y en un estudio que se hizo hace mucho tiempo, menciona que también consumen Amanita muscaria. ¿Ya? Aquí en la foto podemos observar que está consumiendo Amanita muscaria ahí. Y también, algo que es muy destacable, que al generar sus nidos, él elige los líquenes para poder generar la estructura del nido.
Esto es una ventaja evolutiva también en el sentido de la provisión de hogar para las aves, porque los líquenes en sí tienen sustancias antifúngicas y antibacteriales, ¿ya? Por lo tanto, guardan el calor, no permiten que entren patógenos a los polluelos, por ejemplo, y generan una textura. Y otra cosa también que hacen estas mismas aves es que ocupan los líquenes para poder esconder los alimentos, ¿ya? Hay pequeñas cavidades donde viven estas aves, en donde guardan alimentos para pasar las peores temporadas, las más heladas en invierno, por ejemplo, y al final las tapan con líquen. ¿Y por qué? Porque es una especie de camuflaje y un tapón también que no permite el traspaso de patógenos, para que no se pudran los alimentos o las semillas, ¿ya? Otra especie que podemos encontrar también que consume hongos es el Alisterus scapularis, que es una especie de loro o perico que habita en Australia, ¿ya? Y esta ave en particular consume hongos del género Citaria. El género Citaria está compuesto por los digüeñes, que son bien conocidos acá en la zona, la pinatra, el yao yao. En Chile hay 7 y en Australia hay cerca de 8, si no me equivoco, ¿ya? Y el Alisterus scapularis estaría consumiendo la Citaria septentrionalis, que es muy parecida, es casi idéntica al digüeñe. Y hablando del digüeñe, tenemos que el choroy y la cachaña está documentado de que consumen digüeñe, ¿ya? No solo el digüeñe como tal, sino también el yao yao y la pinatra. Es bien sabido en el campo desde hace mucho tiempo que esto es así. Sin embargo, la ciencia lo viene a documentar cerca del año 2000, cerca del año 2005, por lo tanto son conocimientos tradicionales, antiguos, que todavía no se llevan a la academia, por así decirlo. Entonces, ahí también hay un área interesante que se podría escribir, ¿ya? A través de cualquier publicación o en un diario, qué sé yo, de estas situaciones que no están documentadas. Hay muy poca información en Chile acerca de esto, ¿ya? Y de hecho, estas dos publicaciones que hablan de esto solo lo mencionan como algo anecdótico. No hay una investigación más profunda que pueda hablar sobre la diseminación de las esporas del digüeñe, por ejemplo, a través del choroy o la cachaña, por medio del plumaje, por medio de las fecas, etc. Otra de las relaciones importantes también que existen de los hongos y las aves está el tema de los nidos, ¿ya? O la provisión de hogar. En este review global que se hizo, se encontraron cerca de 180 especies de aves que utilizan hongos rizomorfos, ¿ya? Generalmente del género Marasmius, para poder hacer sus nidos, ¿ya? Aquí podemos ver, por ejemplo, los boyeros. Estos pajaritos están en el norte de Argentina, en Brasil, en Paraguay, y utilizan estos hongos para poder hacer sus nidos. Estos hongos, la particularidad que tienen es que generan una estructura rizomórfica muy alargada. Es una especie de raíz que se encuentra sobre los troncos, ya, porque estos hongos son degradadores de madera. Entonces, este hongo va creciendo y va aumentando estos hilos, son hilachas. De hecho, le llaman hongo pelo de caballo. Ese sería como el símil a algo más cotidiano que podamos ver, ¿ya? Son estructuras alargadas, filamentosas, negras y duras. Estos hongos, de hecho, son recolectados en Brasil por los pueblos Yanomami y los utilizan para poder hacer cestería, ¿ya? Le entregan color a la cestería, lo utilizan como una fibra y es muy bonita por lo demás. Este hongo también puede ser cultivado en placas Petri, por lo que genera un interés para poder criarlo, cultivarlo y poder usarlo también en cestería,
de forma más autónoma, ¿no? sin ir al bosque, por ejemplo. Entonces se abre una posibilidad de un biomaterial, ¿ya? Aquí tenemos también otra investigación que habla de lo mismo, de estos mismos hongos, y en este hongo encontraron que aguanta mucho mejor la tensión que fibras vegetales. Por lo tanto, es mucho más duro que otras fibras vegetales. Y que tiene también la capacidad de ser hidrofóbico, o sea que repele la humedad, ¿ya? Por lo tanto, ayuda a que permanezca seco el nido de los boyeros. Y alejado también de patógenos, porque el mismo micelio del hongo, el mismo hongo en sí, produce enzimas que degradan otros hongos que puedan ser patógenos para el ave. Aquí podemos encontrar las estructuras de los nidos en el noreste argentino y en Paraguay. Y están compuestos principalmente del Marasmius. Acá hay otra ave que también tiene la misma estrategia, que también utiliza hongos del género Marasmius, el Thamnophilus melanotórax, que esta es una especie de ave que está en América Central y el Sur. Esta es una investigación que se realizó en el 2008, en donde describieron por primera vez cómo era el nido o de qué estaba compuesto el nido de esta ave. Y encontraron que está compuesto de los Marasmius, ¿ya? No se alcanza a observar bien, pero se ven las fibras filamentosas negras dentro de los nidos. Y también se ven los cuerpos fructíferos de los hongos. En la imagen superior derecha se alcanzan a apreciar. Y abajo se ve lo que sería el micelio del mismo hongo. O sea que el nido está compuesto de un hongo que está vivo permanentemente, ¿ya? Y le está creciendo, entonces está generando un hábitat que perdura para el mismo hongo, ¿ya? Y una estructura que también es de largo plazo para la misma ave u otras aves. En relación también a la provisión de hogar de los hongos para las aves, existen las cavidades propiamente tal, que son generadas por hongos, ya dentro de los árboles. En esta investigación donde hizo el review global, se encontraron cerca de 30 especies que excavan en los árboles y que tienen relación con hongos, ¿ya? Principalmente hongos degradadores de madera, como lo son el ganoderma o la oreja de palo, la cola de pavo, la falsa cola de pavo, ¿ya? Estos hongos, al degradar madera, generan que la misma madera sea mucho más blanda para que el ave pueda gastar menos energía generando una cavidad y por lo tanto haciendo su nido, ¿ya? Encontrando un hogar. Hay muchos estudios en el hemisferio norte que hablan de esto, sobre todo en carpinteros, pero pocos estudios en el hemisferio sur. De hecho, en Argentina y Chile, se hizo un estudio del Campestrilum magellanicus, que es el carpintero negro, que se beneficia de la degradación de los hongos para poder hacer sus cavidades, ¿ya? Sin embargo, no hay conocimientos sobre el carpinterito, sobre otras aves también que son de este mismo orden. Entonces hay mucho que investigar. Encontré que hay diferentes aves que nidifican en árboles muertos acá en Chile, y se encontró que cerca de un 90% de los nidos de chucaos y churrines están en las estructuras de las cavidades de árboles muertos, ¿ya? Esta es una investigación que está a cargo de Tomás Altamirano, que se está desarrollando en el campus de la Católica de acá de Villarrica, y investigan el chucao, el churrín, el rayadito, el chercán, el churreta canelado, el wet, el cometocino patagónico y los diucones. Cada una de ellas, cerca del 60% de los nidos de cavidades de estas aves serían en árboles muertos, ¿ya? Todavía no hay una conclusión con respecto a qué hongos estarían interactuando para poder generar también
la mortandad de estos árboles, ¿ya? Porque es sabido que los hongos degradadores de madera pueden actuar como parásitos, matando también a los árboles, ¿ya? Y esto quiere decir también que un árbol muerto está cumpliendo una función súper importante, que está generando nidos para aves que no tienen la capacidad de perforar tampoco los mismos árboles. O sea, aves que no son carpinteros, ¿ya? Y hablando de los carpinteros, tenemos al Melanerpes formicivorus, que es el carpintero bellota. Este carpintero se encuentra al sur de Estados Unidos y llega hasta Colombia. Y esta investigación a cargo de Josino y colaboradores encontró que hay comunidades de hongos que están asociadas a los lugares donde este carpintero bellota, guarda las bellotas. Este carpintero es muy famoso porque cuando llega el otoño va a buscar bellotas y tiene un frenesí para guardar bellotas dentro de cavidades de árboles y genera muchos orificios con el fin de guardar la mayor cantidad posible. Se han encontrado cerca de 20, 40 kilos de bellotas en algunos árboles o en casas incluso. Entonces no es menor. Y la posibilidad para poder generar estos orificios la encuentra en árboles que están siendo degradados por hongos, ¿ya? Y de los hongos que están interactuando para este beneficio del carpintero bellota, encontramos, por ejemplo, los Stereum, ¿ya? El Stereum hirsutum, que es el falsa cola de pavo. También poliporales, penióforas, conióforas, entre otros hongos. Otra investigación que trata de hacer lo mismo, de encontrar un puente, un nexo entre aves, hongos y árboles, es esta publicación de Cristina Cockle, que la hace el año 2012, donde habla de muchas especies. Principalmente toma especies que no son excavadoras, como las paseriformes, toma especies que son excavadoras, como los carpinteros, los alinea con diferentes hongos en donde hay cavidades, en donde viven también estas mismas aves, los carpinteros y los paseriformes, y que están asociados a ciertos árboles. Y encontró relaciones bastante interesantes porque, por ejemplo, los carpinteros, que son los encargados en agrandar las cavidades para poder hacer sus nidos, prefiere ciertos árboles y prefiere ciertos hongos que están en ciertos árboles, así como también las paseriformes prefieren ciertos árboles que tienen ciertos hongos. Dos de estas especies, por ejemplo, podemos encontrar al Colaptes melanocloros, que genera su nido en árboles que están siendo degradados por un poliporal, que es el Fomes fasciatus, ¿ya? Y también podemos encontrar al Glaucidium brasilianum, que sería el chonchito de Brasil o del norte de Argentina, que prefiere también hacer cavidades o ocupa cavidades que están siendo degradadas por el hongo piriforme perlevis. Y con eso llegamos al carpintero negro, al Campesphilus magellanicus, el carpintero gigante o el de cabeza negro o cabeza roja, perdón, que está presente en los bosques templados del sur del país, de Argentina también. Y aquí se hace una investigación en donde buscaron nidos del carpintero negro para ver qué hongos existían ahí. Esta investigación la hizo una mujer que es Carla Pozzi. Se encontraron cerca de 30 árboles con cavidades y se eligieron 20. Y se muestrearon de diferentes formas. Acá podemos ver que en cada cavidad que ellos pudieron encontrar que estaba siendo usada por el Campesphilus magellanicus, hay un hongo asociado, hay un hongo poliporal asociado. Justo arriba de la imagen a la izquierda se ve un hongo, ahí dentro de esa cavidad también se ve un hongo, y arriba de esta cavidad también se ve un hongo. Estos árboles son lengas.
Y para poder investigar esto, tuvieron que usar técnicas de arborismo. También utilizaron cámaras con trípodes alargados, en donde podían ver por dentro de las mismas cavidades si estas estaban siendo utilizadas o no. Esas les servían. Y tomaban muestras de los hongos, hacían tarugos con esta maquinita tarugadora y tomaron cerca de 130 muestras para poder comprobar qué hongos habían dentro o qué hongos estaban degradando el árbol. También pudieron ver que habían pudriciones blancas y pudriciones castañas dentro de las mismas cavidades, y esto generaba, esto quiere decir que hay presencia de hongos. De hecho, el campefilo magellánico, el carpintero negro, también se beneficia de la degradación de los árboles para poder encontrar su alimento, en este caso larvas de termitas. Las larvas de termitas también se trasladan a través de la corteza que está degradada por hongos. Entonces los carpinteros negros estarían eligiendo estos lugares para poder alimentarse. Eso es muy interesante igual. Y dentro de los hongos que encontraron que estaban relacionados a las cavidades de los carpinteros negros, encontraron Stereum hirsutum de nuevo, que es el falsa cole de pavo, que está en la esquina inferior derecha, el Postia peliculosa, que está en la esquina superior izquierda, el Notofelinus andino-patagonicus, que está en la esquina superior derecha, y el Laetiporus portentosus, que está en la esquina inferior izquierda. Todos estos hongos están en el bosque templado del sur de Chile y Argentina. Los encontramos también en los bosques de acá de Villarrica, de Pucón, en la cordillera. Por lo tanto, podemos encontrar estas relaciones del carpintero negro con estos hongos acá mismo. Ahora pasamos a otras aves y otro rol o otra interacción importante que se genera es el de la dispersión de hongos. Principalmente el chucao y el wet-wet generan dispersión de diferentes hongos, sobre todo de trufas y del género Cortinarius también, de hongos comestibles, ¿ya? Y de hongos ectomicorrícicos. Esta investigación, que se llama Descubriendo el rol de las aves patagónicas en la dispersión de trufas y otros hongos micorrícicos, colectó material fecal de las aves, el cual analizaron a través de PCR para poder ver si eran efectivamente del chucao o del wet-wet. Luego hicieron un PCR fungo específico para saber a qué especie de hongo pertenecía. Y por otro lado, analizaron también las fecas en el microscopio para ver las esporas. Ya por medio de la espora también tú puedes identificar qué especie de hongo estás viendo. Y es así que encontraron en el 95% de las fecas de los chucaos encontraron hongos, y en el 82% de las fecas de los wet-wet también encontraron hongos. El más frecuente, con el 74%, eran del género Cortinarius. Aquí podemos ver también un Cortinarius magellanicus que está comido por algún ave, ¿ya? Y en un 43% se encontró Cortinarius en las fecas del wet-wet. Del género Inocive, el 54% se encontró en el chucao y el 36% en wet-wet. Y así se encontró también Telófora y del género Rúsula y Lactarius, en chucao y en wet-wet. Así se generó esta gráfica que muestra un poco cuál sería la tendencia alimentaria del chucao y el wet-wet en relación a hongos. Principalmente estas son las trufas que consumen el chucao y el wet-wet. Y encontramos del género Hysterangium, Descolea brunea, Melanogaster, Cortinarius dombelli, Descolea inferna, Cistangium notofagi. Todas estas trufas las encontramos bajo el suelo de los bosques del sur del país. Prosiguiendo, tenemos también otra interacción que no es tan benéfica, no es tan positiva, que serían las infecciones, ¿ya?, que generan los hongos en las aves.
y voy a hablar principalmente de dos, de la aspergilosis y la candidiasis. Ambas son producidas por hongos. En el caso de la aspergilosis es el Aspergillus y en la candidiasis es la cándida. Las causas principales de que las aves se enfermen de estas infecciones se deben principalmente a tres causas. Una de ellas son situaciones de estrés. Otras son condiciones ambientales, que pueden ser extremos calor o extremo frío. Y otra condición sería la malnutrición. Estos casos de infecciones principalmente se dan en aves de corral o en aves de granjas, ¿ya? Pero las aves nativas no están exentas de poder contagiarse con este tipo de enfermedades. Por ejemplo, acá tenemos una especie de ave que es el cacapo, Strychops abroptilus, que sufre actualmente de la aspergilosis. Este es una especie de loro, es el loro más gordo del mundo, se encuentra en Australia. Este lorito no vuela, este lorito camina y está en peligro de extinción crítica. Hay cerca de 180 especies de este loro actualmente y cada vez va disminuyendo por la culpa de este hongo. Y también encontramos que hay aves que pueden sufrir candidiasis. Por ejemplo, este lorito, que es un lorito doméstico, se salvó de una infección por hongos debido a que tuvo los cuidados precisos de un veterinario en donde pudieron encontrar que tenía este hongo. Y principalmente se expresa porque el ave deja de alimentarse. Y ya pasamos a otra interacción, que sería la interacción cultural. Y esta está relacionada con la inspiración que podemos encontrar en la fauna, en la avifauna y en la funga, ¿ya? Por ejemplo, acá hay una pintura que retrata la forma de una casita que tiene forma de hongo y hay aves que viven cerca de ella. Hay un ave también que tiene forma de hongo. Hay otra pintura de un chucao con amanitas. También tenemos el arte gráfico de Faunánimo, por ejemplo, que retrata a un chucao arriba de un loyo, ¿ya? Y además encontramos a través de las investigaciones que en México hay un hongo que se llama hongo canario, hongo calandrita o hongo calandria, que este nombre deriva del ave calandrita o calandria y es nombrado así en su honor, ¿ya? Que sería el tricoloma ecuestre y el Icterus cuculatus, que están relacionados también. Otra ave que también tiene una relación cultural sería el cocaco con el huerehuere cocaco, que son dos especies de Nueva Zelanda. El cocaco es un ave azul que tiene unas protuberancias bajo el ojo, que las leyendas cuentan que al alimentarse del Entoloma hochteri o huerehuere cocaco se empezó a teñir de este azul bien intenso, ¿ya? Esta es una especie que también está con problemas de conservación, también está en peligro de extinción. Y en Nueva Zelanda son muy fans de las aves, por lo tanto llega a un nivel tal que están retratadas las aves o ciertas aves en los billetes. Por ejemplo, en el billete de $50 neozelandeses está el cocaco con el hongo huerehuere cocaco, ¿ya? Así como también en otra parte del mundo, en Uganda y en Gambia, encontramos el pájaro grulla coronada, que tiene una relación con el hongo nido de pájaro, ¿ya? El pájaro grulla coronada está en el escudo de Uganda y en la bandera nacional de Uganda. Y en Gambia hicieron estas estampillas conmemorativas
en honor al ave y en honor al hongo también. Lo mismo se hizo en Guyana, a través de una iniciativa del gobierno británico. Guyana antes era una colonia de Inglaterra y ahora es un país colaborativo de Inglaterra, ¿ya? Pero también se sumó a esta iniciativa británica para hacer estas esquelas conmemorativas. Y Guyana utilizó hongos y aves. Y ahí se pueden ver las esquelas. Acá hay otras esquelas también, donde también hay aves y hongos. Y finalmente, que también es un tema cultural, es que nombramos hongos con nombres relacionados a las aves. Ejemplos de esto tenemos el Laetiporus sulphureus, que es el hongo pollo, es un ave, el Stereum sp o falsa cola de pavo, el Trametes sp o cola de pavo, y tenemos los nidos de pájaro. Tenemos nidos de pájaro del género Cyathus, el Cyathus striatus, el Cyathus oya, tenemos del género Nidularia y del género Nidula. Entonces, las conclusiones que a mí me generan haber hecho esta revisión de investigaciones y de conocimiento acerca de las relaciones que existen entre aves y hongos es que acá en Chile, por ejemplo, hay más de 60 especies de hongos que son comestibles, pero se sabe muy poco qué aves están comiendo estos hongos, ¿ya? La composición liquénica y de otros hongos en nidos de aves tampoco se conoce. Es algo que no está estudiado para nada acá en Chile. Los árboles antiguos, que son estos árboles que están muertos en pie, son muy importantes para la naturaleza porque permite nidificación de aves, ¿ya? Que probablemente también murieron por hongos parásitos. Entonces, esa relación es muy importante y es un llamado también a cuidar estos mismos árboles que están en pie, estos legados biológicos, porque están cumpliendo una función en el ecosistema, ¿ya? La ornitomicología es un campo con muy pocos estudios en el país. En el mundo hay, pero también hay pocos. Entonces, está interesante poder estudiar estas interacciones que se dan. Tanto la micofagia, como el parasitismo, como la dispersión de esporas, como la provisión de hogar, pueden ser mucho más comunes de lo que creemos o de lo que se sabe actualmente. Eso, así que muchas gracias por su atención. Esa sería mi presentación. Si alguien tiene una pregunta para Zenón, ahora es el momento. Abajo hay un micrófono, se tienen que acercar al micrófono para que se escuche también en la grabación. Acá. Ya, me habían contado, así como boca a boca, que el picaflor chico como que tiene una especie de relación, mutualismo creo que es la palabra, no estoy segura, con un líquen que crece específicamente en el olivillo. Quería saber si sabes algo al respecto. La verdad no me acuerdo muy bien de dónde sacaron la fuente de ese, pero como que hay algo ahí como con el olivillo, el líquen y el picaflor. La verdad es que no sabía, no tenía idea. Lo voy a investigar, está bien interesante porque esas son las relaciones como que tratan de la ornitomicología. Así que sí, es muy probable igual. Hay muchas aves que ocupan líquenes para su nido. Entonces no sería extraño, yo creo que es cierto. Los hongos que estaban asociados como al carpintero, ¿cuáles serían? ¿Sería como la cola de pavo, ese género? Sí, los hongos que están asociados a los carpinteros se encontraron cerca de 6 hongos principalmente. El más común era la falsa cola de pavo. Después está el Notofelinus andino-patagonicus, ya que sería la pezuña de buey, el nombre común. Es muy parecido al Ganoderma australe, ¿ya?
pero es más grande, o sea, es más estirado hacia arriba. Y el Laetiporus portentosus también, que está asociado. Sí, el grande que estuvo en el Festival de Hongos, el mismo, este año, sí. Ese estuvo en mayo, si no me equivoco. Sí, ese mismo hongo también está asociado a las cavidades del carpintero negro. Entonces, eso está bien interesante porque si tú vas por el bosque y de repente ves ganodermas, o ves notofelinus, o ves Asterium, que están colonizando algún tronco, ponele ojo porque puede haber una cavidad de algún carpintero, ¿ya? De hecho, a mí se me olvidó colocar una foto que tengo, pero el otro día andaba en Conguillío y vi un árbol que era un ñirre que estaba con orificios de carpinterito, ¿ya? Y dentro de los orificios habían hongos. Entonces estaba utilizando esta madera degradada para poder generar orificios, encontrar alimento y ocupar menos energía. Entonces es como, está la relación ahí. Eso. ¿Más preguntas? ¿Cómo lo hacen para, como las aves que mostraste de otros países que se alimentan de hongos, cómo lo hacen para no morir con hongos tóxicos, o si es que tienen como una memoria genética de cuál comerse y cuál no? ¿Cómo lo hacen como para no intoxicarse y elegir los correctos? Bueno, estas son hipótesis igual porque no están muy estudiadas, pero hay aves que tienen el sentido del olfato muy desarrollado. Entonces los hongos tienen moléculas de olor que son específicas y las pueden reconocer. Lo otro es por la vista, las aves tienen buena memoria. Se cree que no, pero sí la tienen. Yo creo que también deben haber aves que están comiendo hongos tóxicos y mueren. ¿Por qué no? Como lo que nos pasa a nosotros. Y sí, tiene que haber alguna correlación evolutiva entre los hongos y las aves. Por ejemplo, las aves que utilizan hongos del género Marasmius para hacer sus nidos, no es antojadiza la decisión, siempre lo están haciendo. Y el mismo hongo permanece en el nido. Entonces están coevolucionando constantemente. Difícil saber desde cuándo existe esta relación. Eso no sé, ni yo me imagino cómo estudiarlo. Quizá desde... Sí, puede ser. Sí. Eso. Vale, gracias a ti. Listo. Muchísimas gracias, Zenón. Y muy interesante su presentación, así que le damos un fuerte aplauso, por favor. Y les recordamos a todos que luego se viene en mayo y junio, a finales de mayo viene Mycelio Fest, que es un festival enfocado en el fungi, en el reino fungi, en la funga, que viene para los días 29, 30 y 1 de junio. Así que ahí van a poder aprender más acerca del reino fungi.